Hay pocas cosas que se terminan de una manera definitiva. Nosotros pensamos que así es, que ya terminamos. Por ejemplo, cuando alguien termina la universidad, por fin ya acabé. Y no, es un paso nada más, es el principio de algo más. Y empieza otra etapa de la vida, otra etapa de trabajo. Pero así son las cosas en la vida. Y aquí en este pasaje del Evangelio de Marcos podríamos pensar: Cristo murió, Cristo resucitó y pues se acabó su obra. Pero no, es el comienzo de algo más. Ya no lo va a hacer Él físicamente en su persona encarnada, pero lo va a hacer por medio de sus discípulos, por medio de su iglesia. Ellos van a continuar la tarea y Él se los va a encargar, los va a dejar para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Entonces vamos a leer esos versículos del Evangelio de Marcos, último capítulo, el capítulo 16, versículos 9 a 20. Dice este pasaje: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu misericordia de dejarnos tu palabra, dejarnos este testimonio de la obra de Cristo, y te pedimos a tu Espíritu, Señor, que nos haga creer esta palabra, porque está escrita, porque es lo que Dios dijo, lo que Cristo dijo, lo que la palabra de Dios dice, y que ese sea motivo suficiente para que la creamos, que tú nos des esa fe que necesitamos, y que obres en cada uno de nosotros para que traiga un fruto de arrepentimiento, un fruto que demuestre vida eterna. Ayúdanos, Padre, ayuda a todos los presentes, a los que no pudieron venir hoy, Señor, también guárdalos en tu palabra, alimentalos por medio de ella, y pues
que la próxima vez puedan estar aquí con nosotros. Le pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues tenemos este pasaje, la última parte del Evangelio. Vamos a ponerlo un poquito en contexto para retomar estos versículos. Es María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y Salomé compraron especies para ir a ungir el cuerpo de Jesús, al que habían visto cómo lo ponían en una tumba José de Arimatea y Nicodemo. El primer día de la semana, que es el domingo para nosotros, dice el pasaje que muy de mañana, sería como a las 5:30, fueron de Jerusalén al sepulcro y llegaron cuando ya había salido el sol. Estaban tan metidas en sus pensamientos que olvidaron que estarían solas al llegar a la tumba y no tendrían ayuda para quitar la gran piedra que tapaba la entrada. Estaban hablando de eso cuando llegaron y al mirar vieron que la piedra había sido removida. Entraron, buscaron el cuerpo y no lo encontraron. Pero sí estaba un joven vestido de blanco. Por los otros evangelios sabemos que era un ángel, y como sucedía con toda persona que veía a un ser angelical, en toda la historia de Israel lo vemos en Jueces, en varias partes, pues se espantaron. Lo que les dijo fue tranquilizador: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. El ángel sabía que fue por amor a Cristo que habían ido ahí a la tumba, pero él les tiene buenas noticias. La tumba está vacía porque el Señor ha resucitado y les muestra la evidencia. Miren, no está aquí. Luego de hablar de la resurrección pasa otro tema, dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esa tristeza de las mujeres a causa de la muerte de Jesús deriva de la incredulidad. Podían saber sobre la resurrección de Jesús a través de sus propias palabras, las de Jesús, ¿sí? Como os dijo. Las palabras del ángel son un estímulo para recordar y confiar en lo que Jesús había dicho anteriormente. Y las mujeres pueden servir de nuevo. Id, decid a los discípulos y a Pedro. Aunque todos lo abandonaron, Jesús busca nuevamente con amor a los que son suyos, incluso a Pedro, que lo negó insistentemente. Al mencionar el nombre de Pedro, nos hace conocer el increíble amor que tiene por sus discípulos, sin tener en cuenta su infidelidad, su conducta anterior de rechazo. Las palabras del ángel son a la vez un tipo de contraseña para los discípulos. Son exactamente las palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos antes de que lo apresaran. En Marcos 14:28 ahí está esto que les dijo: pero después que haya resucitado, iré adelante de vosotros a Galilea. La resurrección de Cristo es la confirmación de la consumación de su obra. Es la confirmación de la victoria que había anunciado. La cruz no fue una derrota y la resurrección una victoria.
La cruz fue donde libró la batalla, donde venció, donde conquistó la victoria. Y la resurrección es la victoria confirmada, proclamada y demostrada. Era imposible que fuera retenido por la muerte, porque la muerte había sido derrotada. Los principados, las potestades, Satanás y todos los poderes malignos perdieron sus armas y su dignidad en la cruz, porque fueron puestas bajo sus pies y quedaron sometidas a su autoridad. El mensaje de la resurrección es el cumplimiento de las enseñanzas de Jesús. Pero el hecho es que difícilmente había entrado en el corazón de las mujeres. Lo que se manifiesta en esa reacción de temor que les hizo huir rápidamente de la tumba. Marcos nos relata que no decía nada a nadie. Significa que no se detendrían a explicar este acontecimiento a nadie, hasta llegar a donde estaban los discípulos. Los discípulos tampoco creyeron a las mujeres y esto hizo necesario otras apariciones que también se relatan en los otros evangelios. Tenemos las apariciones de Jesús resucitado. Primero la aparición de las mujeres, los versículos 9 a 11, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Es propiamente la aparición a María Magdalena. Los versículos de este pasaje, todos los versículos del 9 al 20, han sido considerados por algunos estudiosos como una añadidura al Evangelio de Marcos, que terminaría en el versículo 8 de una manera repentina, brusca. Las razones que exponen muchos eruditos contemporáneos es que los dos manuscritos griegos existentes de mayor antigüedad, con fechas de los años 325 y 340, no contienen esta sección y tampoco lo tienen como otros 100 antiguos manuscritos que están traducidos a otros idiomas, no son griegos. Pero dicen que casi todos los manuscritos griegos conocidos a Eusebio, uno de los padres de la iglesia, pero que murió en el año 339, y Jerónimo, que murió en el 419, no tenían estos versículos. En algunos otros pocos manuscritos aparecen otros dos finales distintos, uno corto y uno con algunas añadiduras. Dicen que hay como prueba algunas palabras que no fueron usadas en el resto del Evangelio. Y también que hay una transición gramatical un poco extraña entre los versículos 8 y 9, porque menciona a María Magdalena como si no la hubiera mencionado antes. Entonces ahí es cuando explica que salieron 7 demonios de ella. En el lado contrario, el argumento para incluir estos versículos en nuestra Biblia es que muchos escritores cristianos primitivos relacionan este pasaje en sus escritos. Esto muestra que los primeros cristianos sabían sobre este pasaje en el Evangelio de Marcos y lo aceptaban como genuino.
Papías, también uno de los primeros padres de la iglesia, se refiere a Marcos 16-18. Él escribió alrededor del año 100, muy cercano a cuando se escribió el Evangelio por Marcos. La primera apología de Justino Mártir cita a Marcos 16-20, eso fue en el año 151. Ireneo escribió un libro contra las herejías, cita a Marcos 16-13 en el año 180. Hipólito de Roma también cita Marcos 16, 18, capítulo 16, versículos 18 y 19 en el año 223. Ya un poco más tarde Agustín lo citó. Y una gran mayoría de manuscritos antiguos sí contienen este pasaje. Hay comentaristas que se niegan a comentar estos versículos porque están sinceramente convencidos de que Marcos no los escribió. Otros mencionan esta ausencia en algunos manuscritos antiguos, pero sí los comentan, y otros los tratan como todo el Evangelio, no hacen ni siquiera esa mención a esos manuscritos. Para nosotros lo importante es saber que la Biblia que tenemos en nuestras manos, esa que cada quien tiene y en la que leemos todos los días, es perfectamente confiable. Los manuscritos originales, el manuscrito que escribió Marcos, el manuscrito que escribió Isaías, los que escribió Pablo, los que escribió Moisés, ya no existen. Esos originales eran copiados a mano, no había imprenta en esa época, eran copiados a mano por escribas, que eran personas muy cuidadosas y celosas de su tarea. Sin embargo, por ser seres humanos, pues no están exentos de cometer error, pero hay miles de copias del original directo, o sea, copias de esos originales, que se han encontrado en diferentes lugares, y comparándolos se puede afirmar que no hay variaciones importantes. Se cambió una palabra o algunas letras. Por ejemplo, en lugar de Jesucristo, otro copista escribió Cristo Jesús, pero no hay nada que cambiara el sentido de la revelación de Dios. Ningún otro libro de la antigüedad, de los que son considerados auténticos por los historiadores, tiene tantos manuscritos que lo comprueben. Del que más hay copias es de la Ilíada, son cientos, pero no se compara con ser de la Biblia. De los escritos del historiador Herodoto hay 8 copias, no es nada comparable con esto, pero todos consideran que son auténticos. Pregunten a los historiadores para que nos digan si eso es suficiente. Mucho menos de la milésima parte de la Biblia, menos de la milésima parte, tiene errores de copiados. Eso es 99.9%. Lo que nosotros tenemos son traducciones directas de los idiomas originales, y son traducciones a nuestro idioma directas, por lo que podemos estar seguros de lo que tenemos es lo mismo que el escritor original escribió. En cuanto a estos versículos de este pasaje, las versiones de la Reina Valera, la más usada por nosotros, que es la 1960, las versiones anteriores, la 1909, bueno, hay varias, y también la de 1995, y la Biblia de las Américas, no tienen ninguna nota acerca de estos versículos. Los traductores
Casildo de Reina y Cipriano de Valera no vieron motivo para incluir ninguna nota. La nueva versión internacional y la Reina Valera 2015 fueron traducidas nuevamente desde los originales. Sí incluyen una nota como esta, ¿no? Dicen en el versículo 8, los mejores manuscritos terminan el Evangelio aquí o algo parecido. Es muy poco probable que el Evangelio de Marcos terminara en el versículo 8 con las mujeres llenas de temor y huyendo de la tumba vacía, pero sin ver una evidencia concreta de Cristo resucitado. Pues no se puede saber si Marcos fue interrumpido de alguna manera, años después volvió a tomarla, a completarlo, o si la parte final del escrito, pues por ejemplo en un libro se arranca la última hoja, allá eran pergaminos, pero se rompió, sufrió un daño, y después fue reescrito. Lo más importante es que en los primeros testimonios que tenemos de escritores como Ireneo y otros argumentan que los cristianos primitivos tenían Marcos 16, del 9 al 20, como auténtico. Por último, sobre este asunto, hay que recordar que los escritores no son inspirados. Los inspirados son los escritos, que son la palabra que Dios exhaló. Por ejemplo, no todo lo que escribió Pablo está en la Biblia. Por ejemplo, él habla de una epístola a los colosenses, de una carta a la Odisea, que no está incluida en la Biblia. Moisés escribió el Pentateuco, 5 libros, y en el último libro, en Deuteronomio, en el último capítulo, se habla de la muerte y de la sepultura de Moisés, por lo que Moisés no la pudo haber escrito, esa parte. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que estos versículos no son la palabra de Dios, porque no los escribió Moisés y no sabemos quién los escribió. No podemos dudar de que la epístola a los hebreos es inspirada, porque no se tiene la certeza de quién es el autor. No son los autores humanos, es el autor divino el que inspiró a los escritores. Entonces, el simple hecho de que Marcos no haya escrito estos versículos, en el caso que así fuera, no nos autoriza a decir que no es la palabra de Dios. Ni los hombres ni la iglesia determina cuál es la palabra de Dios. Vamos a nuestra confesión, vamos al capítulo 1. Dice nuestra confesión, ahí en el capítulo 1, que trata de las Sagradas Escrituras, dice en su párrafo 10: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Eso es lo que nosotros creemos. Y dice ahí las opiniones de autores antiguos, y ahí podemos añadir, y también de los escritores modernos, contemporáneos. Ahí también en la confesión dice, en la primera parte del párrafo 8, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma original del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego,
que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones. También fue el idioma en el que se escribió, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Porque hay una controversia sobre si se escribió Marcos estos versículos o no. Dios nos dio su palabra y tiene cuidado de ella, como se ha comprobado a través de la historia. Y cuando el pueblo de Israel, por su infidelidad, tenía olvidado el libro de la ley hasta que fue hallado por el rey Josías, ni en la deportación a Babilonia, cuando todo Jerusalén y el templo fueron destruidos, y en las guerras de conquista después se perdió ni una pequeña parte de la palabra por la providencia de Dios. No deberíamos creer que Dios permitiría que su iglesia no tuviera la palabra que necesita y que Él nos dio. No permitiría que la tuviéramos incompleta o equivocada. Si Dios nos habló, no fue para posteriormente dejar que su palabra desapareciera o se corrompiera. Entonces, el texto de la Biblia se preservó no tan solo en manuscritos antiguos, sino y sin uso, sino en la vida cotidiana de la iglesia, empezando en la iglesia primitiva. Dice el párrafo 9, también de la Confesión de Fe, dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda al respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Este pasaje, que corresponde a los evangelios, tiene abundante material para comparar. 3 libros más que tratan del mismo tema y los mismos hechos. Entonces no importa mi opinión, si yo creo que lo escribió Marcos o que no, por la opinión de los eruditos, de los comentaristas. La misma Biblia nos debe dar la respuesta. Para nosotros es más útil considerar lo que aporta el Evangelio de Marcos, estos versículos, cómo toma la profecía y la doctrina del Antiguo Testamento, también ver el cumplimiento de este pasaje y de todo el Evangelio en el libro de Hechos, compararlo con los otros evangelios, con toda la doctrina de toda la Biblia. O sea, habiendo hecho este paréntesis obligado por estas opiniones, regresando a nuestro pasaje, las mujeres que habían ido a ungir el cuerpo de Cristo salieron huyendo con terror, vieron la tumba vacía, lo que no es una prueba definitiva que compruebe la resurrección. Nada más vieron que la tumba efectivamente estaba vacía, por lo que Marcos nos relata 3 diferentes ocasiones en las que Jesús apareció vivo. María Magdalena fue la primera que vio a Jesús una vez que resucitó. En ese momento se encontraba sola, porque después de dar aviso a 2 de los apóstoles, ella se había separado del grupo de mujeres y había regresado nuevamente
al sepulcro. Por el Evangelio de Juan sabemos que el sepulcro estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, así que pudo ir y regresar pues rápido. Después de ver el ángel, acompañada de las otras mujeres, fue corriendo con Juan y Pedro y les dijo que el cuerpo no estaba en la tumba y que no sabían dónde lo habían puesto. Todavía no había visto a Jesús cuando vio a Juan y Pedro, porque seguramente se los hubiera dicho. Y ayer lo sabemos por el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos 1 y 2, les narra esta parte, y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí Juan no menciona a las otras mujeres. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pues también sabemos por Juan que Pedro y él fueron corriendo a la tumba, la vieron vacía, entraron y la vieron vacía y vieron los lienzos en los que lo habían envuelto ahí, pero no al cuerpo. Creyeron y entonces pues se fueron. María había regresado un poco más lento al sepulcro y estaba afuera llorando, y fue cuando Jesús se presentó ante ella. Los dos evangelios lo sabemos. Y fue entonces con los otros discípulos, entre los que lógicamente no estaban Juan y Pedro, y fue a darles la noticia de que había visto al Señor. Es lo que nos cuenta Marcos. Y ahí Marcos nos recuerda que Jesús había echado de ella 7 demonios. Esto nos sirve para mostrarnos que por grande que haya sido nuestra caída, si nos arrepentimos y creemos en Cristo, somos restaurados para disfrutar plenamente de comunión con Él. María Magdalena estaba profundamente agradecida con Cristo. Había estado mirando de lejos todo el tiempo en el que Jesús estaba en la cruz. También siguió de lejos a José de Arimatea y Nicodemo cuando llevaron el cuerpo al sepulcro. La mañana del domingo pues fue de las primeras en llegar para ungir el cuerpo. En el Evangelio de Lucas, en otro pasaje, Jesús le dijo a Simón, el fariseo, la parábola de los 2 deudores. Uno que debía 500 denarios y otro debía 50. Ninguno tenía con qué pagar, y el prestamista perdonó a los 2 y le preguntó: ¿cuál amará más? Aquel a quien perdonó más, respondió. Es el caso de María Magdalena. Entendió lo profundo de su pecado y vio la magnitud de la deuda que Cristo le perdonó. Por eso lo amaba tanto que solo le importaba servir a su Señor aunque ya hubiera muerto. Fue la primera en ver al Señor resucitado. De esta manera su intenso amor y devoción por Él fueron recompensadas. Si no amamos a Cristo de esta manera, es porque no hemos visto el tamaño de nuestra deuda que Jesús pagó en nuestro lugar. Y entonces pensamos que nos ha perdonado poco. No vemos el pago que hizo en la cruz. Eso era lo que nos correspondía pagar. Y Él se hizo cargo
Ese es el tamaño de su gracia. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando María Magdalena encontró a los discípulos, estaban tristes y llorando. Cuando les dijo que Jesús estaba vivo, no le creyeron. Los discípulos no habían aceptado todavía ninguno de los anuncios que habían escuchado de Jesús en cuanto a la necesidad de su muerte y resurrección. No comprendían que era imposible reinar sobre los hombres pecadores si primero estos no eran reconciliados con Dios, y para eso había que primero solucionar el problema del pecado. Esa fue la razón por la que había muerto y por la que había resucitado. Tenemos la aparición a dos discípulos en los versículos 12 a 14, que dicen en nuestro pasaje: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Este episodio es narrado por Lucas con mucho más detalles. Iban a una aldea que se llamaba Emaús, y la muerte de Jesús había terminado con las esperanzas de estos dos discípulos, y una vez que había pasado el día de reposo, intentaban volver a sus ocupaciones y hacer así su vida lo más pronto que se pudiera. El problema principal de estos dos estaba en el hecho de que después de que vieron a Jesús morir crucificado, habían llegado a la conclusión de que Él no podía ser el Mesías. Tampoco esperaban que resucitara, aunque Jesús se los había dicho. Y no esperaban que los fuera acompañando por el camino de resucitado. Lucas nos dice que el Señor siguió la conversación hasta que se dieran cuenta, a través de las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Solo después de que lo entendieron, lo reconocieron. Los dos discípulos regresaron a Jerusalén para darles la noticia a los otros, con el mismo resultado, y aún ellos creyeron. Seguía habiendo una resistencia a rendirse totalmente ante la evidencia. Igual pasa con nosotros. Nos resistimos, nos aferramos a tener una excusa para no creer, como por ejemplo que puede haber algún error en la Biblia, que sobra algo, que falta algo, entonces ya no tenemos que creer, ya no es digna de confianza. Después tenemos la aparición a los 11 discípulos en el versículo 14, que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Los otros evangelios cuentan esto. Juan nos dice que fueron 2 veces que se apareció a los discípulos reunidos. Entonces así vemos que, ya lo hemos comentado otras veces, que los evangelistas no cuentan exhaustivamente todos los detalles. Por ejemplo, Juan no dice de las otras mujeres, nada más dice una aparición, cosas así, porque no es objetivo, no es contradicción. Y Juan nos dice que fueron 2 veces que se apareció a los discípulos reunidos. Y la primera no estaba Tomás, que persistió en su incredulidad hasta que vio personalmente a Jesús resucitado. El Evangelio de Marcos solamente recoge estas 3 ocasiones, aunque sabemos que hubo muchas otras, ¿no? En Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pablo también menciona que apareció en una ocasión a 500 testigos que estaban vivos. Hubo otras veces, ¿no? Las apariciones tuvieron el propósito de vencer su incredulidad y dureza de corazón. Los apóstoles no eran de ese tipo de personas crédulas que están dispuestas a aceptar cualquier cosa. No fueron incidentes aislados que apenas duraban unos minutos. Se trató de encuentros largos en el que Jesús pudo mostrarles las huellas de sus heridas, comió con ellos y les dio instrucciones acerca de su ministerio futuro. De esta manera, por las apariciones, ellos tenían una certeza más allá de cualquier duda, de manera que pues, ya no cambió lo que creían, sus convicciones, a pesar de todas las pruebas y dificultades por las que tuvieron que pasar más tarde. Entonces vemos que las apariciones fueron necesarias debido a la incredulidad. Esta vez la aparición conduce a la fe. Y a la vez Jesús les reprochó su incredulidad, pues no deberían haber sido necesarias sus apariciones. La palabra de Dios debía ser suficiente. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento y Cristo lo había dicho. Dios lo había dicho. La incredulidad tiene su causa en un corazón duro. La incredulidad solo se deja convencer si ve algo. La fe cree lo que Dios dice. Después de eso tenemos su encargo en los versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que se conoce como la gran comisión. Es el encargo que Jesús confía a sus discípulos. El mundo no verá ya a Jesús. Ya se fue al cielo, ascendió al cielo. Ya no estará en el mundo, sino que oirá a sus testigos. Todo el mundo es el terreno de esta gran obra. Toda criatura debe saber que Jesús es el Rey resucitado. Este Evangelio debe ser suficiente para todos. Es la última palabra para todos. El mundo entero debe tomar una posición frente al Evangelio, ya sea de fe o de incredulidad. El que creyere con el corazón y lo confesare con su boca
lo va a mostrar en su obediencia, entre otras cosas al bautizarse, para ser un discípulo, y será salvo. El que no creyere será condenado. La condenación eterna tiene que ver con la predicación del Evangelio, la fe y el rechazo de este mensaje. El énfasis no está en el bautismo, sino en creer, en tener fe en Cristo. La persona que por la soberana gracia de Dios se ha rendido a Cristo, aceptará con gratitud el bautismo como señal y sello de la salvación. De modo que el bautismo sigue a la fe. Primero la fe y luego el bautismo, como se puede ver en el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento. La obra de Cristo no se limitó a salvar a su pueblo con su sacrificio. Se preocupó y se ocupó en hacer discípulos. Invirtió los años de su ministerio en enseñar y preparar a los que darían testimonio de su obra, del Evangelio, las buenas noticias de que hay salvación en Cristo. El encargo a los discípulos, como vemos en el pasaje, fue ir y hacer discípulos en todas las naciones. Podemos complementarlo con los otros evangelios y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, lo vemos en este pasaje. Es alguien que ama a Cristo sin ninguna restricción, sin guardarse nada. Un discípulo Jesús mismo lo enseñó ahí en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 26 y 27. Esto es lo que es un discípulo, dice también el versículo 33. 26 y 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice el versículo 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Un discípulo no es el que dice soy discípulo, es el que paga el precio. El que paga el precio que tiene que pagar. Ese precio. Un discípulo es alguien como María Magdalena, sirviendo sin restricciones al Señor, poniéndolo a Él por encima de sus propias necesidades, con un amor agradecido. Un discípulo es alguien como José de Arimatea, queriendo honrar a su maestro a una costa de su posición y de su seguridad, quizás de su propia vida. Alguien como los 11, esos 11 que habían quedado, que finalmente creyeron y siguieron a Cristo, perseverando ante la oposición y la persecución hasta el final. Un discípulo es alguien que ha sido transformado por el Evangelio, por creer y confiar y amar al que murió en su lugar y resucitó de entre los muertos. Un discípulo es alguien que murió al pecado y busca su santificación cada día. Un discípulo es aquel que se parece cada vez más a Cristo. Un discípulo no es alguien que vive en el mundo y para el mundo. No es todo el que le dice a Cristo, Señor, Señor. No es aquel que profetiza en su nombre, ni el que dice que en su nombre echa fuera
demonios, en el que en su nombre hace milagros. Es alguien al que se puede reconocer por sus frutos. Da buenos frutos. No vive una vida perfecta porque es imposible para el ser humano, pero va creciendo en santidad y en arrepentimiento y persevera hasta el final a pesar de dudas, a pesar de caídas y tropiezos, porque Cristo va a ir a levantar a sus verdaderos discípulos, así como lo hizo con Pedro. Lo va a sostener y lo va a hacer perseverar. Y entonces es discípulo por agradecimiento, como la Magdalena, porque ve todo lo que le perdonó, porque lo ama, porque fue librado de la esclavitud del pecado y porque tiene la fe que salva. Cree la palabra de Dios porque Dios lo dice y conoce quién es Dios. Y esa es la fe que salva, creerle a Dios. Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios, ese campeón de la fe, es el que nos enseña, uno de los que nos enseña lo que es la fe verdadera. Él creyó a Dios. Creyó porque Dios lo decía, porque está en la palabra. Creyó, dice en Romanos, esperanza contra esperanza. 100 años, su esposa de 90, creyó porque Dios había dicho que iba a tener un hijo. Cuando los iba a sacrificar, creyó lo que Dios le había dicho. Dios había prometido que es el hijo de la promesa y creyó que Dios lo iba a levantar de los muertos. Le creyó a Dios. No es una fe ciega, pero es creer lo que Dios dice. Y lo que tenemos en la Biblia, en su palabra, es lo que debemos creer. Lo creíamos al principio acerca de estos versículos. Lo creemos porque Dios lo dijo. Esa es la fe que salva, no una fe ciega, sino porque sabemos quién es Dios, sabemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Si Dios dijo, así es. Esa es la fe que salva. La comisión, lo que Cristo encargó a sus discípulos fue hacer discípulos como Él lo hizo con ellos. Ese es el evangelismo verdadero. Es hacer discípulos en la iglesia. Una vez que son discípulos, bautizarlos para que crezcan y entonces el Espíritu Santo los envíe a otros lugares para ser discípulos y bautizarlos dentro de la nueva iglesia. No es evangelismo ir a dar folletos, es una parte, pero hacer discípulos. No podemos hacer que nadie se convierta, esa es obra del Espíritu, pero hacer discípulos es el modelo que vemos en el libro de Hechos como el cumplimiento de la comisión que Cristo encargó. Y así es como estamos nosotros aquí. Y esa es también la razón por la que solo se deben bautizar discípulos, porque Jesús lo dice claramente: hacer discípulos y bautizarlos. El bautismo es la forma en que las personas son añadidas oficialmente de una manera visible a la iglesia. No se puede bautizar a alguien y que no pase a ser parte de la iglesia. No se debe bautizar a alguien que no es discípulo, que se vaya. Se necesitan discípulos. Alguien que no lo sea no estará interesado en la gran comisión. La misión de la iglesia en la tierra es hacer discípulos hasta que Cristo regrese. Dice en los versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Cristo dio dones temporales, se conocen como dones apostólicos porque los dio solamente a los apóstoles, como un testimonio de que Dios estaba con ellos, de que avalaba lo que ellos estaban haciendo. Fueron como una señal a los judíos por su incredulidad. Dios testificaba juntamente con ellos. Pero estos dones cesaron cuando se completó su palabra, porque ya no son necesarios, ya no eran necesarios. Nadie se convirtió, ni en esa época de Jesús, ni ahora lo haría, por ver señales, milagros, ni porque alguien se levantara de los muertos, solo por la palabra de Dios y la obra del Espíritu. Por fe, por creer la palabra, porque Dios la dijo. Dice Hebreos 2, versículos 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pues ahí está esa parte que era un testimonio para ese tiempo. Las señales que menciona Marcos tienen su correspondencia en el libro de Hechos, excepto en lo de beber cosas mortíferas, de lo que no hay otra mención ni ejemplo en la Biblia. Entonces, si se toma un versículo aislado o fuera de contexto, se puede caer en un error mortal. Hay alguna secta que manipulan víboras y dicen que si no juegas con ellas no eres creyente, y obviamente ha habido muertos entre ellos. Yo así tampoco les recomiendo a nadie que tome cosas mortíferas para hacer pruebas. Por último, tenemos la ascensión en los versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Terminada la obra, terminada su humillación, Cristo fue exaltado hasta la posición de máxima autoridad. Desde ahí ya reina y cuida a su iglesia, a la que compró con su sangre. Solo así podemos entender el avance misionero de la iglesia en el primer siglo. Y ahí vemos a los discípulos verdaderos, discípulos que iban a las catacumbas a adorar a su Señor, escondidos, porque les costaba la vida si los encontraban, pagaban el precio. Esos eran discípulos, y por eso la iglesia floreció, porque eran discípulos verdaderos. Su ejemplo era ese, un sacrificio, poniendo en riesgo su vida, pero no negar al Señor. Ahora las cosas son muy diferentes. Algunos no van a la iglesia porque el día anterior se desvelaron viendo la pelea de box, o el día anterior fueron a una fiesta,
o porque a alguien le duele la cabeza, a otro, ¿no? A que le duele, ¿no? el compañero, y pues no va porque le duele la cabeza. Pero si fuera martes, miércoles o jueves, no falta el trabajo, pero el domingo pues hay que quedarse, no están dispuestos a pagar el precio. Dice ahí en el pasaje de Lucas, en ese que leímos después de los dos deudores, que un discípulo ve el precio, el que va a construir la torre, y primero calcula, y si no le alcanza, no lo hace. O el que vaya a la guerra, mejor no. Un discípulo es lo que hace, sabe el costo, se compromete y entra a la iglesia. Si no está dispuesto a hacer eso, pues mejor que no sea discípulo. Dice. Por eso avanzó la iglesia en el primer siglo, venciendo toda clase de obstáculos. Y Dios usó personas sencillas, pero entregadas de todo corazón a Cristo, a verdaderos adoradores, dispuestos a perder aún sus propias vidas y sensibles a la dirección del Espíritu Santo, listos para usar las oportunidades disponibles para el avance del Evangelio. Para eso nos ha añadido Cristo a su iglesia, para que seamos discípulos verdaderos y para que sigamos su encargo.